Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta próxima serie bien. No, recordemos que esta serie se estrena este 30 de junio. Con el paso del tiempo, los descendientes de aquel niño se dispersaron silenciosamente por el mundo humano. Algunos linajes conservaron la fuerza de ese líquido rojo, otros se debilitaron. Algunos parecían completamente humanos, tan normales que nadie sospecharía jamás de ellos, y otros nacían con la marca divina escrita para todo su ser. Y al final aquel linaje se dividió en tres tipos. Los primeros eran los alfa. Ellos heredaron por completo el instinto del líder de la manada, fuertes, decididos, nacidos para mandar, proteger y poseer. Eran el tipo de persona ante las que los demás se apartaban inconscientemente en medio de una multitud. La emoción ardía con más intensidad dentro de ellos y una sola mordida podía unir la vida de otra persona a la suya para siempre. Los segundos eran los beta, los más cercanos a los humanos comunes. Eran como un puente entre el viejo mundo y el nuevo. Tal vez no poseían feromonas abrumadoras ni sufrían temporadas en las cuales el instinto arrasaba con ellos como ocurría con los demás, pero eso no los hacía débiles, al contrario, los beta eran quienes podían caminar entre ambos mundos con mayor equilibrio, humanos sí, pero con la sombra de ese líquido divino aún escondido en lo más profundo de su ser. Los últimos eran los omegas, seres moldeados como si el cielo hubiera reunido toda la suavidad del mundo y le hubiera convertido en vida. En algunos aspectos eran más delicados, pero en otros poseían un poder extraño y difícil de explicar. Llevaban consigo encanto, atracción y la capacidad de dar vida, algo que el líquido divino valoraba por encima de cualquier otra cosa. Por eso los omegas eran tan protegidos, como deseados, admirados y oprimidos al mismo tiempo, como flores que todo el mundo quería poseer, pero a las que nadie se detenía a preguntar dónde deseaban florecer realmente. Desde entonces el mundo humano jamás volvió a ser el mismo. El líquido rojo de Licaón se extendió por cada era, cada ciudad y cada linaje familiar. Algunas familias la protegían como si fuera una corona, otras la enterraban como un secreto. Algunas personas crecían plenamente, conscientes de lo que eran. Otras pasaban casi toda su vida sin saber qué tipo de sangre tenían. La sombra de aquella luna roja había estado dormida todo ese tiempo, y así fue como comenzó el mundo de los alfa, beta y omegas. Nunca fueron simples categorías, eran bendiciones, eran maldiciones, eran deseos, eran cadenas. Y era el nudo del destino que unía los corazones humanos con más fuerza que cualquier cuerda en el mundo. Después de que Onza terminó de hablar, Paxa se quedó en silencio un momento. Seguía apoyado contra el mostrador, relajado como siempre. No parecía divertido, pero tampoco completamente convencido. La luz cálida de las lámparas envolvía la cafetería mientras el aroma del café flotaba suavemente en el aire. Todo a su alrededor se veía tan normal que hasta resultaba irritante, porque nada de lo que acababa de escuchar tenía algo de normal. Era como si el mundo siguiera mostrando ante él su mismo rostro tranquilo de siempre, aunque Sa acaba de abrir los ojos y decirle sin rodeos que existían alfas, omegas, vínculos y destinos capaces de unir a dos personas con una sola mordida. Hablas como si todo fuera real. Onza dejó lentamente el vaso que tenía en la mano antes de lanzar la mirada hacia él. Es real. Pax se giró de inmediato hacia él con una expresión atrapada entre la confusión y la incredulidad. Onza, ¿qué sucede? ¿Qué se supone que debo creer? Primero exactamente. Una leve sonrisa apareció en los labios de Onza. Como hizo confusión le parecería lo más adorable. Que lo creas o no depende de ti. Pero solo porque no conozcamos algo o nunca lo hayamos visto no significa que no pueda ser real. Pax soltó un pequeño suspiro y levantó su mano para tocarse la nuca todavía aturdido. Solo me metí 5 minutos para ayudar a alguien y ahora siento que mi mundo entero quedó patas arriba. Onza observó durante un largo momento al hombre más joven que alguna vez había sido su junior en la universidad, antes de que su mirada terminara deteniéndose en el atractivo rostro de Paxa. Sí, Paxa estaba ahí recostado con esa actitud relajada y despreocupada de siempre, pero incluso si uno dejaba de lado su arrogancia juguetona y esa impulsiva costumbre de meterse en los problemas ajenos, seguía pareciéndose muchísimo a un alfa. Tenía la piel clara, el cabello claro, hombros rectos, una espalda firme, un cuerpo hecho para moverse. No era enorme ni intimidante de una forma evidente, pero había cierta seguridad escondida en su postura que le decía de inmediato a cualquiera que lo mirara una cosa. Si le ocurría, sería la primera persona en lanzarse a ayudar sin pensarlo 2 veces. Sí pareces un alfa, Paxa. Paxa se quedó congelado por un segundo antes de girarse bruscamente hacia él. ¿Qué quieres decir? Lo pareces, respondió. Eres atractivo, llamas la atención de las personas. Tienes porte de líder, eres inteligente, reaccionas rápido.
Te va bien con los estudios y también con los deportes. Viéndolo todo junto, das mucho la impresión de ser uno. Pax soltó una risa seca. ¿Y eso se supone que significa? ¿Yo un alfa? ¿Ahora haces diagnósticos basándote en vibras? Cada día más te pareces a Nile. Apenas terminó de hablar, una voz animada se escuchó desde el fondo del local. Brother, si me extrañabas tanto, solo tenías que decir mi nombre. Tanto Paxa como Onza se giraron al instante. Naya apareció cargando una caja de leche entre los brazos. Llevaba el delantal de la cafetería y se movía con la energía inquieta de alguien incapaz de quedarse quieto demasiado tiempo, y sus ojos brillaban como si siempre estuviera buscando qué lanzarse después. Era generación Z, de pies a cabeza. Se notaba en su forma de hablar, en esa insolencia juguetona dibujada en su rostro, y en la facilidad con la cual se metía en cualquier conversación, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Nadie era el tipo de chico incapaz de quedarse quieto, aunque su vida dependiera de ello. El mundo tenía que moverse tan rápido como sus pensamientos. Su boca tenía que ir tan rápido como sus ojos. Si tenía la oportunidad de molestar a Paxton, jamás la dejaría pasar. Dejó la caja en el suelo y apoyó un brazo sobre el mostrador. ¿De qué están hablando ustedes dos? No es algo para niños como tú. Vamos, brother, no me dejes afuera. Deja que el pequeño Nye participe en la conversación. Nye siempre era así, molesto, sí, pero de alguna manera demasiado adorable como para enfadarse con él durante mucho tiempo. Onza simplemente le lanzó una mirada, negó con la cabeza y señaló a Paxa con el mentón. Le estaban diciendo que Paxa parece un alfa. Nye asintió de inmediato. Exacto, brother, tienes toda la energía de un alfa, y encima uno guapo. ¿Qué estás diciendo? Pero Nye era imparable, volvió a sentir como si estuviera anunciando una gran verdad del universo. Paxa es inteligente, atlético, y tiene esa cara que hace que todos se den vuelta para mirarlo. ¿Cómo eso no va a ser energía alfa? Es un alfa por completo. Paxa negó con la cabeza. Ya estás exagerando demasiado. No exagero. De hecho, ya le bajé bastante. Gracias, en serio, pero no necesitas echarme tantas flores. Si lo necesitas. Paxa, eres el orgullo de mi vida, brother, y también el orgullo de la cafetería. Onza levantó una ceja. ¿Y qué tiene que ver mi cafetería con eso? Si los clientes supieran que Paxa viene aquí todo el tiempo, seguro subirían las ventas. Paxa soltó una risa. ¿Ahora intentas convertirme en la imagen publicitaria de la cafetería? Si quieres, el pequeño Nye puede empezar a hacer póster hoy mismo. El ambiente iba fluyendo bastante bien cuando la puerta del vídeo se abrió con un suave sonido en la campana. Un hombre entró al local con una presencia impecable y controlada de alguien que siempre se mueve con un propósito claro. Vestía completamente de negro con una camisa oscura bajo el traje y un discreto auricular ajustado en su oreja. Todo en él era demasiado perfecto para parecer un cliente común entrando a un café por la noche. No caminaba como un hombre con antojo de cafeína. Caminaba como alguien trabajando. Un hombre con horarios, con responsabilidades. Alguien que no perdía el tiempo en cosas innecesarias. Nye miró hacia la entrada y luego se acercó un poco más a Paxa. Ese tipo otra vez. ¿Quién es? Uno de nuestros clientes habituales. Paxa observó al hombre de arriba abajo antes de murmurar en voz baja. Qué tipo raro. Nye se giró de inmediato. Habla más bajo. Es verdad. Está demasiado bien vestido para el clima de Bangkok. Parece listo para lanzarse frente a una bala por alguien. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.